Hola, buen día. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este importante evento, donde se realizan conferencias y talleres en conmemoración al Día Internacional de la Luz. Mi plática, como podemos ver en esta diapositiva, está titulada como Estudio y aplicación de múltiples pulsos generados en láseres de fibra en amarre de modos pasivos. Es decir, lo que vamos a revisar en esta plática son temas relacionados con los láseres y las fibras ópticas, en especial láseres que son de fibra óptica y que funcionan de manera pulsada por medio de una técnica conocida como amarre de modos pasivo. Ahora bien, mi plática está organizada de esta manera. Primero daré una introducción donde les hablaré de manera general sobre las fibras ópticas, los láseres y los láseres pulsados, en especial de la técnica de amarre de modos. Después los láseres de fibra óptica y los pulsos que se generan en estos tipos de láseres. Enseguida les hablaré sobre los láseres de fibra en amarre de modos pasivo. Mostraré dos ejemplos de estos tipos de láseres. Les explicaré algunas de las aplicaciones que tienen estos tipos de láseres y finalmente pues muestro algunas conclusiones. Antes de comenzar quisiera presentarme. Aquí muestro algunas imágenes de mi actividad académica y personal. Y puedo mencionar que pues soy orgullosamente hecho en CUSEI, soy egresado de la licenciatura en física aquí en la Universidad de Guadalajara. Y pues puedo mencionar que desde que era estudiante, gracias a la asesoría de investigadores como son el doctor Torales y el doctor Flores, como vemos en esta imagen, pues ya presentaba en diversos congresos. Enseguida fui a estudiar la maestría en optomecatrónica y el doctorado en ciencias en el Centro de Investigaciones en Óptica CIO, donde puedo mencionar que también participaba activamente en diversas actividades de divulgación con los capítulos, donde en el 2012 fungí como presidente de estos capítulos. Enseguida, después de titularme en el CIO, fui a hacer una estancia postdoctoral en el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica en un laboratorio de fibras ópticas con el Dr. Cusi. De manera general, pues también hice varias actividades personales y pues aquí muestro una imagen con mi familia. Ahora comenzaremos a hablar sobre las fibras ópticas y para describir su funcionamiento pues tenemos que hablar del fenómeno conocido como reflexión total interna. Este fenómeno se presenta cuando la luz viaja de un medio con índice de refracción mayor a otro medio con índice de refracción menor, como podemos ver en esta imagen donde tenemos pues el agua en una pecera que tiene un índice de refracción mayor que el aire. Entonces, al incidir la luz de un índice de refracción mayor que es el agua hacia el aire, vamos a notar que para algunos ángulos la luz no traspasa completamente el agua, sino que es reflejada en las paredes de la pecera gracias a este fenómeno. Y bueno, este fenómeno es importante ya que es aprovechado por las fibras ópticas y de esta manera pues guiar la luz en estos sistemas ópticos. Aquí tenemos en esta imagen un esquema muy básico de una fibra óptica donde podemos ver que consiste de un cilindro concéntrico con índice de refracción N1 y otro cilindro que está cubriendo a este cilindro interior, el cual tiene un índice de refracción N2. Y bueno, pues para que se cumpla este fenómeno de reflexión total interna, entonces N2, que es el índice de refracción del recubrimiento, tiene que ser menor que N1, el índice de refracción del núcleo. Así pues, de la misma manera como viaja la luz en esta pecera, pues la luz también queda confinada en el núcleo de la fibra y puede viajar por largas distancias.
hablando más de las fibras ópticas, podemos decir que en la actualidad existe una gran diversidad de tipos de fibras ópticas. Por mencionar algunas, aquí mostramos en este esquema distintos tipos de fibras ópticas y que se clasifican de acuerdo a cómo varía su índice de refracción. Por ejemplo, si nosotros cortamos transversalmente las fibras y podemos ver su núcleo y su recubrimiento, pues tenemos fibras de índice escalonado o índice graduado. Es decir, si el índice de refracción del núcleo cambia abruptamente con el recubrimiento, pues tenemos un cambio de índice de refracción escalonado, como podemos ver en estas dos imágenes. O bien, si el índice de refracción cambia de manera gradual, pues se conoce como fibras de índice graduado. Ahora bien, si tienen un núcleo bastante pequeño, podemos decir que tenemos fibras monomodo, que es un núcleo de alrededor de 10 micrómetros. O bien, si el núcleo es bastante grande, como alrededor de 200 micrómetros, de 200 micrómetros, pues podemos decir que tenemos fibras multimodo. Por otra parte, tenemos otro tipo de fibras, las cuales son dopadas con tierras raras, y esas fibras pues nos sirven principalmente para el diseño y fabricación de amplificadores de fibra óptica. Más aún, existen fibras que tienen una estructura en su núcleo conocidas como fibras de cristal fotónico o microfibras. Y estas fibras presentan propiedades especiales para generar, por ejemplo, efectos no lineales y pues desarrollar otros sistemas, como bien pueden ser fuentes de luz, como son los láseres, fuentes de supercontinuo o incluso sensores para diversas aplicaciones. Hablando entonces de las diversas aplicaciones que tienen las fibras ópticas, pues podemos mencionar que tenemos las comunicaciones. Estas son de las más conocidas, ya que históricamente han sido utilizadas para estos fines. Por otra parte, tenemos aplicaciones militares, donde básicamente las fibras ópticas utilizadas pues son fibras especiales para soportar climas extremos. Tenemos aplicaciones en medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, podemos mencionar cuando tenemos un problema de cálculos renales, pues por medio de fibras ópticas se envía luz para destruir estos cálculos renales, y de esta manera pues evitamos hacer una incisión quirúrgica pues que es más invasiva y que el paciente pues tarda más en recuperarse. Por otra parte, tenemos aplicaciones en sensado. Pueden ser sensado en distintas estructuras, por ejemplo para medir deformaciones en algunos puentes, para medir temperaturas, o incluso en el cuerpo humano pues se puede censar varios aspectos relacionados con la salud. También podemos encontrar aplicaciones decorativas con estas fibras ópticas. Como les mencionaba al inicio, vamos a revisar más adelante lo que son los láseres de fibra óptica, y para ello pues entonces tenemos que hablar sobre lo que es un láser, recordar cómo funciona. De manera general pues el láser, recordemos que es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, y podemos ver en este esquema que un láser está compuesto básicamente por un espejo trasero, un espejo delantero, un medio de ganancia y un sistema de bombeo. El espejo trasero pues tiene que reflejar toda la luz, mientras que el espejo delantero pues parte de la luz es reflejada y parte de la luz permite salir. Y para recordar pues cómo funciona, como dice su acrónimo,
es por medio de la emisión estimulada. Y recordemos que la emisión estimulada es una de las formas en que interacciona la luz con la materia, como puede ser la emisión espontánea y también la absorción. Específicamente, la emisión estimulada consiste en un fenómeno en el que la materia se encuentra en estado excitado, de tal manera que cuando se incide luz, pues esta materia en estado excitado decae a estados inferiores, emitiendo pues 2 fotones y logrando con ello la amplificación. Este fenómeno pues se realiza una y otra vez mientras viaja en la cavidad, es decir, entre los 2 espejos, mientras va y viene en esta cavidad, pues este fenómeno se realiza varias veces, de tal manera que logramos la amplificación de la luz, y de esta manera una parte sale, que es nuestra radiación láser, y la otra parte pues permanece en la cavidad, repitiendo este fenómeno de emisión estimulada. Ahora bien, la luz láser es importante por sus propiedades, como son la coherencia espacial y la coherencia temporal. Gracias a esto podemos tener diversas aplicaciones, como vemos en esta diapositiva. La encontramos con aplicaciones industriales para procesar algunos materiales, encontramos incluso en sistemas para explorar a nuevos planetas, lo tenemos en aplicaciones médicas para hacer algunos tratamientos a padecimientos en el ojo, tenemos en aplicaciones de las comunicaciones, que junto con las fibras ópticas pues nos permite enviar información por largas distancias. Lo tenemos en aplicaciones científicas para la investigación de nuevos fenómenos, incluso aplicaciones militares, o bien para aplicaciones de entretenimiento, como podemos ver en diversos espectáculos, pues el juego de luces láser. Ahora bien, los láseres también funcionan de manera continua o manera pulsada. Es decir, esta luz puede estar saliendo de estos sistemas de manera constante o de manera intermitente. Ahora bien, nosotros estamos interesados en estudiar los láseres que operan de manera pulsada. Así, para hacer pulsado un láser, tenemos varios métodos, que pueden ser métodos externos o por métodos internos, es decir, podemos tener un modulador externo que este láser lo esté haciendo de alguna manera parpadear, o métodos internos en el cual un sistema adentro del láser hace que la luz se haga pulsada. En cuanto a los métodos externos, pues básicamente consiste en hacer que la luz se haga intermitente, ya sea prendiendo o apagando el mismo láser, o solo bloqueando la luz y dejándola pasar. En cuanto a los métodos internos, existen varias técnicas para generar estos pulsos, y esas técnicas pues son conocidas como el gain switching, Q-switching, el vaciado de la cavidad y la técnica de amarre de modos, que es la que vamos a realizar el día de hoy. Incluso esa técnica de amarre de modos se logra por métodos pasivos y métodos activos. Este método pasivo es el que vamos a revisar. Cabe mencionar que hacer un láser pulsado de manera externa pues tenemos algunas desventajas, como la pérdida de energía. Por ejemplo, si yo estoy bloqueando la luz y dejándola pasar para que la luz se haga pulsada, pues mientras está bloqueado, esta luz se está desperdiciando, ¿no? Y bueno, a veces las energías máximas que podemos obtener por estos métodos externos pues no exceden lo que se obtiene con onda continua. Por otra parte, con métodos internos tenemos
a mayor eficiencia y pues podemos tener energías mayores y la energía no se pierde como en el caso de modulador externo, ya que esta energía se almacena en la cavidad y hasta que se requiere pues sale toda en conjunto, generando así un pulso. Bueno, esto lo vamos a revisar más adelante. Entonces, para tener un láser pulsado mediante la técnica de amarre de modos, tenemos este esquema bastante simple para entender cómo se logra esto. Así pues, tenemos en este esquema representados el espejo trasero, el espejo delantero de la cavidad, y bueno, tenemos en esta cavidad a la luz viajando de ida y de regreso, y tenemos pues que esta luz tiene varias frecuencias, ¿no?, que están oscilando, de tal manera que si estas frecuencias se ponen en fase, pues van a interferir todas ellas constructivamente en un punto, mientras que en las otras regiones pues van a interferir de manera destructiva. Así pues, en la región donde interfieren de manera constructiva todas estas frecuencias, pues tenemos una mayor amplitud de la luz, de tal manera que, bueno, este es el pulso que se genera en la cavidad y comienza a viajar de ida y de regreso. Y recordemos pues que una parte de la luz puede salir de la cavidad, y es así como tenemos a la salida del láser un pulso. Para generar estos pulsos mediante la técnica de amarre de modos, como les mencionaba, tenemos el método activo y método pasivo, el cual se representa en estas dos imágenes. Para el método activo, pues básicamente tenemos dentro de la cavidad otro elemento que es un modulador, que es lo que hace que la frecuencia se ponga en fase, ¿de acuerdo? Mientras que en el método pasivo pues tenemos algo conocido como absorbedor saturable, es decir, mientras la luz viaja en la cavidad, pues la luz se va almacenando hasta que alcanza un cierto nivel y entonces puede salir de la cavidad. Y se diferencian como pasivos y activos, ya que el modulador pues debe de estar conectado a una fuente de energía para poder funcionar, mientras que el método pasivo pues son solo componentes que no necesitan una energía extra para funcionar. En cuanto a los láseres de fibra óptica que operan de manera pulsada mediante esta técnica de amarre de modos, pues tenemos estos tres ejemplos. Puede estar funcionando en un esquema conocido como figura de 8, puede estar trabajando en un esquema conocido como figura de anillo o de manera lineal. El absorbedor saturable, en el caso de la figura de 8, es un elemento que se conoce como null. En el caso de la configuración de anillo, el absorbedor saturable se logra mediante componentes que son básicamente el aislador y controladores de polarización. En el caso de el láser lineal, pues tenemos aquí una rejilla donde parte de la luz sale y parte de la luz es reflejada, y el fenómeno se logra en esta región de la cavidad. Para mayores detalles de cómo funcionan estas configuraciones, pues podemos revisar esta referencia. Algo importante en los láseres de fibra óptica que funcionan de manera pulsada mediante la técnica de amarre de modos es que los pulsos no siempre tienen las mismas características o propiedades. Se ha encontrado pues que a la salida de estos láseres los pulsos muestran distintas propiedades, lo cual nos ha obligado a clasificar dichos pulsos. Por ejemplo, en estos láseres de fibra de amarre de modos tenemos pulsos conocidos como solitones, solitones de dispersión manejada, similaritones, solitones disipativos e incluso pulsos más complejos que actualmente se están estudiando,
y que se definen como pulsos de ruido. En cuanto al solitón conservativo que se genera en los láseres de fibra óptica, podemos definirlo como una onda solitaria que es estable y que mantiene su forma mientras viaja e interacciona con otros solitones. Este concepto de solitón fue introducido más bien en estudios de matemáticas y física, donde al estar analizando unas ecuaciones, pues encontraron que estos pulsos no se deformaban al interaccionar entre ellos mismos. Desde entonces, este fenómeno se utiliza en otras áreas, como en física de plasmas, en óptica, como lo estamos revisando en esta presentación, en los láseres, incluso en biología, teoría de campos, en química, hidrodinámica, entre otros, siempre y cuando se tengan fenómenos pulsados que mantienen su forma incluso al interaccionar con otros pulsos. Para entender en óptica cómo se generan estos pulsos, pues tenemos esta imagen, donde vemos que el pulso solitón se genera gracias a un equilibrio que se logra entre un efecto no lineal conocido como efecto Kerr y un fenómeno conocido como dispersión anómala. Y estos dos fenómenos, pues básicamente lo que hacen por separado es que la dispersión anómala hace que el pulso se deforme del lado derecho, mientras que el efecto Kerr hace que se deforme del lado izquierdo, de tal manera que los dos fenómenos juntos pues hace que se equilibre ese pulso y tenemos pues como consecuencia un pulso estable definido como solitón. Como les mencionaba, este fenómeno de solitón también lo encontramos en otras áreas. Por ejemplo, en la sonografía física podemos ver estas dos ondas que son solitarias, pero que incluso al chocar entre ellas no se destruyen. Es un ejemplo de solitones en otras áreas. Como les mencionaba, en óptica, específicamente en láseres de fibra óptica, encontramos muchos tipos de pulsos, como son también los solitones disipativos. Estos solitones disipativos son pulsos más complejos, donde su formación no se debe solo a un equilibrio entre las no linealidades y la dispersión, como veíamos el caso del solitón, sino que existe un equilibrio entre energía que viaja en la cavidad, la ganancia, pérdidas, no linealidades también están presentes y la misma dispersión y difracción que sucede en la misma cavidad. Entonces, al ser un fenómeno más complejo, nos da como resultados pulsos más complejos. Por ejemplo, aquí en el inciso A tenemos un pulso conocido como molécula de solitones y en el inciso B tenemos algo conocido como lluvia de solitones. Son pulsos muy distintos, sin embargo se generan por varios fenómenos presentes. Más adelante veremos la importancia de estudiar estos pulsos disipativos. Como les mencionaba, existen también pulsos generados en los láseres de fibra óptica más complejo, que incluso actualmente seguimos estudiándolos, como son los pulsos de ruido. Estos pulsos de ruido, como vemos en esta imagen, si nosotros los capturamos con un osciloscopio, podemos ver básicamente mucho ruido que con el tiempo cambia, ¿no? Son pulsos que varían en su amplitud y si yo mido de un tiempo a otro, pues esa amplitud no es igual, lo cual hace comportarse como ruido, por eso su nombre. Sin embargo, cuando nosotros tomamos muchas muestras y promediamos esas muestras, encontramos que tienen formas bien definidas, como vemos en esta imagen, la curva negra. Y bueno, estos pulsos además, al caracterizarlos por otras técnicas, vemos que tienen propiedades muy particulares como espectros muy anchos, es decir, tienen un ancho espectral de varios nanómetros. Como podemos ver en este caso, cambia desde 1500 hasta 1690. Y bueno, son pulsos bastante
cortos en el tiempo que duran del orden de femtosegundos. Todos estos tienen una duración de femtosegundos, por eso su comportamiento como ruido. Sin embargo, sus propiedades son bastante estables en el tiempo, como podemos ver en estos gráficos. Aquí les muestro una configuración de un láser de fibra en amarre de modos pasivo y que tiene una cavidad en forma de anillo, como veíamos en la diapositiva anterior. En este caso tenemos el absorbedor saturable, que de alguna manera es formado por controladores de polarización, y este modulador, que al mismo tiempo es un polarizador. Jugando con estos componentes se logra que por medio de polarización las fases se amarren, ¿no? Como explicábamos anteriormente. Así pues, es un láser que tiene una fibra dopada de herbio como medio activo, y pues tiene varias salidas en el láser para medir sus propiedades. Algunas de estas componentes, como es el WDM, los controladores de polarización, las fibras dopadas con tierras raras, acopladores, revisamos incluso en clase de fibras ópticas, en la cual estoy a cargo aquí en la carrera de ingeniería fotónica. Y bueno, lo importante de este láser es que nosotros podemos definir el pulso a la salida simplemente manipulando estos controladores de polarización, y si mapeamos para distintas electricidades y azimuth de la luz, tenemos pues varios tipos de pulso a la salida de este láser, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Uno de los pulsos que salen en este láser son los pulsos de ruido. Como podemos ver en las gráficas azul, rojo y magenta, pues se comportan como ruido. Sin embargo, al promediar muchas muestras tenemos la curva negra, lo cual nos da pues un pulso más definido. Y vemos pues que tiene un espectro ancho que va desde los 1550 a los 1570 nanómetros, y bueno, una autocorrelación del orden de picosegundos, es decir, estos pulsos cambian del orden de picosegundos. En este mismo láser, si nosotros cambiamos la posición de los controladores de polarización, o básicamente cambiamos el estado de polarización en la cavidad, obtenemos otros pulsos, como son las moléculas de solitones. Como podemos ver en esta imagen, tenemos pulsos que tienen la forma de molécula y que tiene del orden de nanosegundos su duración. Por otra parte, tenemos un segundo láser que tiene una configuración en forma de 8, y vemos que está compuesto por varios componentes, como pueden ser retardadores de onda, polarizadores, y aquí tenemos el NOIM, que funciona en este caso como absorbedor saturable. Así pues, a nosotros cambiar las propiedades de la luz que viaja en la cavidad por medio de sus componentes, obtenemos pues pulsos que varían del orden de microsegundos, y si tienen un espectro ancho, como podemos ver aquí, que varía de aproximadamente 1550 a 1650 nanómetros, estamos hablando de pulsos de ruido nuevamente. Como les mencionaba, generar pulsos en estos láseres de fibra es bastante importante para desarrollar nueva tecnología, como por ejemplo los solitones, que son pulsos bastante estables, pues se pueden utilizar en comunicaciones para enviar información. Recordemos que el envío de información es por medio de pulsos que básicamente son ceros y unos y que representan la información. Sin embargo, al enviar información sobre las fibras ópticas, pues también tenemos pérdidas, de tal manera que el pulso se deforma, por lo que tenemos que implementar en estos sistemas de comunicaciones amplificadores. Así pues, nosotros al implementar estos amplificadores, pues los pulsos se deforman. Como podemos ver en esta gráfica, tenemos un pulso solitónico que sale del láser que anteriormente les mostré. Sin embargo, al amplificarlo, pues me da este espectro de la línea punteada. Entonces, pues
Eso quiere decir que así como amplificamos el pulso, también amplificamos el ruido y la señal pues se va a deformar. Nosotros al implementar un sistema de filtrado, como vemos en este esquema, el cual es un NOL, por sus siglas en inglés, es un espejo de lazo óptico no lineal, podemos quitar todas estas ruidos que también se amplificaron y recuperar el pulso. Esta es una de las aplicaciones que tienen los láseres de fibra y en especial los sistemas de fibra. Aquí tenemos este sistema de fibra para limpiar pulsos. Otra de las aplicaciones de los pulsos generados en los láseres de fibra es la generación de supercontinuo. Este supercontinuo no es más que la generación de luz con un espectro bastante ancho, generado a partir de un espectro que es bastante estrecho. Entonces podemos ver en esta gráfica como un pulso con un espectro bastante angosto, como es la curva azul, puede introducirse esta luz en distintas fibras. Por ejemplo, esta luz fue introducida en fibra con alta no linealidad o fibra que se utiliza en comunicaciones también, como en la curva roja, y encontramos que el espectro cambia la salida, ¿no? Que es bastante ancho. Esto es importante ya que es como si yo metiera la fibra un color, por ejemplo el azul, y a la salida pues tengo luz blanca, ¿no? Entonces pues esto se logra gracias a fenómenos no lineales en fibras ópticas y que se puede lograr gracias a los pulsos que se introducen en fibras ópticas, ya que los pulsos tienen una mayor energía y pueden generar fenómenos no lineales y dar este efecto. Entonces, de manera general, hablar de las aplicaciones que tienen los pulsos generados en los láseres de fibra en amarre de modos pasivos son muy variadas las aplicaciones. Como podemos ver en esta imagen, los pulsos de ruido que se generan en estos láseres puede servir para estudiar muchos fenómenos. Uno de ellos conocido como Röhrenwaves o en español como ondas monstruosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una radiación de láser que es continua, pero de repente aparecen estos pulsos sin ninguna explicación y que son muy grandes comparados con el ruido. Estas ondas gigantes no se tiene hasta la fecha una explicación por qué se genera. Sin embargo, podemos encontrarlo en otros fenómenos como en oceanografía física. Podemos ver en la literatura que en oceanografía física tenemos ondas, sin embargo son ondas bastante estables y constantes. Sin embargo, de repente aparecen ondas de cientos de metros que han reportado pues los marineros y que no se tiene ninguna explicación de por qué se originan. Solo sabemos que pues tiene mucha energía contenida y son fenómenos no lineales. Así pues, si nosotros podemos dar una explicación de por qué se originan estos pulsos en los láseres, seguramente también podemos dar alguna explicación de por qué se generan estos pulsos en otras áreas como es oceanografía física, como les mencionaba, o incluso biología, química, etc. Por otra parte, los pulsos de ruido generados en estos láseres sirve para hacer micromaquinado. En esta publicación que vemos aquí la referencia, han demostrado que si incidimos pulsos en algunos materiales como metal, podemos dañar menos la estructura que si lo hacemos con otras técnicas y procesar material. Por ejemplo, en micromaquinado, pues lo que se busca es hacer nuevos dispositivos como son los mismos MEMS. Sin embargo, si utilizamos estos pulsos de ruido, gracias a que son ruidosos, pues envían pulsos bastante energéticos, pero no lo suficiente como para destruir el material y dando un mejor resultado en el micromaquinado, incluso en la mejora de propiedades de los materiales, ¿no? Si nosotros incidimos esos pulsos en algunos materiales, podemos mejorar sus propiedades mecánicas. Podemos encontrar estudios al respecto. Por otra parte, aquí en el inciso C, otra de las aplicaciones de los pulsos de ruido es en la generación de supercontinuo. Este supercontinuo es importante ya que
es una fuente de luz bastante ancha, con un espectro bastante amplio, donde podemos aplicarlo en sensado, por ejemplo, y abarcar una gran cantidad de la luz para estudiar varias muestras. En cuanto a las moléculas de solitones, como veíamos, pues son un conjunto de varios pulsos que están ordenados, de tal manera que si nosotros podemos manipular a esos pulsos, pues básicamente lo que podemos hacer es codificar información, ¿no? Y al codificar información, pues en comunicaciones podemos enviar pues mayor información. Aquí podemos ver esta propuesta en este artículo, donde proponen codificar la información mediante moléculas de solitones. Como les mencionaba, la generación de supercontinuo es importante, y este supercontinuo lo podemos generar también, como les mencionaba, por pulsos de ruido, entre otros pulsos, al enviar la luz en fibras ópticas, y a la salida tenemos espectros anchos. Las aplicaciones del supercontinuo las tenemos variadas, como son en medicina, en técnicas especiales de generar imágenes médicas o incluso sensado. Por ejemplo, en medicina, este supercontinuo se demostró que funciona para detectar cáncer en la piel. En estos gráficos vemos pues curvas que representan la absorción de la luz para varias longitudes de onda de una piel sana y una piel con cáncer. Notamos pues diferencias entre estas dos curvas, lo que nos hace detectar mediante esa técnica una piel que tenga cáncer. Por otra parte, la técnica de OCT o tomografía de coherencia óptica consiste en realizar imágenes de superficies o de materiales, incluso perforando la misma piel, es decir, ver imágenes dentro de estas estructuras. Por ejemplo, se utiliza para medir o hacer imágenes en el ojo humano o en los mismos dientes, como vemos en esta imagen, y así estudiar si tenemos alguna fisura o algún daño en la superficie de tejido biológico, por ejemplo. Este supercontinuo también tiene aplicaciones en sensado, como mencionaba. Podemos ver en esta referencia que lo están utilizando para detectar gases en el ambiente, y pues esta técnica puede hacer un barrido en un espectro muy ancho y así detectar la región donde tenemos presencia de gases tóxicos. Como conclusión, puedo decir que los láseres de fibra en amarre de modos pasivos son láseres que operan de manera pulsada y que son bastante estables y reproducibles, por lo cual podemos comenzar a utilizar estos pulsos en diversas aplicaciones. Por otra parte, el estudio de pulsos ópticos complejos es importante, ya que puede ayudar a dar explicación a otros fenómenos, como vimos el caso de las ondas monstruosas que se presentan en los láseres y que también pueden dar una explicación en otras áreas como oceanografía física. Ahora bien, estos pulsos que nosotros generamos en estos tipos de láseres tiene distintas aplicaciones, como es la generación de supercontinuo, y en general pues estos pulsos tienen aplicaciones en muchas áreas, como son las comunicaciones, medicina y sensado. Es decir, los sistemas que actualmente se tienen en comunicaciones, medicina, por ejemplo, pueden ser mejorados gracias a que entendemos mejor estos tipos de pulsos. Ya para terminar, quiero despedirme con esta frase que tomé de la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, que dice así: aunque se acabe la luz al final del día, nuestro futuro seguirá avanzando gracias a la luz. Como vemos en esta imagen, que la luz del sol se oculta al final del día,
Sin embargo, nosotros podemos seguir haciendo nuestras actividades gracias a que podemos nosotros generar luz artificial. Entonces me despido agradeciendo sus atenciones a la presentación y felicitar a los organizadores por las excelentes ponencias, y quedo a su disposición. Aquí dejo mi correo electrónico. Gracias.